Las drogas ilícitas están vinculadas al crimen organizado, los flujos financieros ilegales, la corrupción y el terrorismo. O sea, están vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Es así o no es así, Ivo? Sí, exactamente. Ahí tenemos las fuerzas operativas que sostienen al régimen, aparte de sus comercios con petróleo y otro dinero que pueda manejar. Pero esos son los arbotantes que sostienen. Es gravísimo. Es que Venezuela se ha convertido en un narcoestado operante, además, en donde hay una cantidad de otras fuerzas amparadas por un grupo que sostiene el poder a trocha y mocha y que no ha podido ser desarticulado o no ha querido ser desarticulado por la región. Pero de esto no va a salir bien nadie, porque tener un país así como vecino, controlado por esas fuerzas, donde está absolutamente tomada las Fuerzas Armadas por el narcotráfico en todos sus altos mandos. Antiguamente uno veía, y era prácticamente la forma como se daban las cosas, al haber inflación, al haber una crisis de alimentos, al haber eso, inmediatamente había un pronunciamiento militar en el país que fuese, y más allá de que nos gustase o no. Hoy en día en Venezuela eso no es posible porque la columna vertebral de esas Fuerzas Armadas está fracturada por la corrupción y por el narcotráfico. De manera que no hay capacidad reactiva interna. Lo que decía el señor Falcón y otras personas que la dicen en Twitter y dicen, no, es que de esta tenemos que salir nosotros. Venezuela no puede por sí misma levantarse de donde está postrada por una sencillísima razón, porque el país está transversado por fuerzas globales y regionales. Es un país pequeño en el sentido de capacidad reactiva, que está atravesado por el narcotráfico, que es una fuerza global, que está atravesado por el terrorismo islámico, y eso se sabe abiertamente y lo está diciendo, como tú muy bien señalas, el señor Trump sin decirlo, pero lo quiere significar. De manera que un país no tiene, mucho menos un país que tiene una crisis alimenticia y de medicinas, donde la población vive prácticamente de urgencia día a día. No tiene esa capacidad para reaccionar contra esos fenómenos tan poderosos.